Buenas, ¿cómo estáis? Acabo de volver de la piscina y no tengo el libro que voy a resumir ahora, pero bueno, me imagino que lo habré puesto en la miniatura o alguna foto o lo que sea, y es el de Dar y Recibir, Give and Take, creo que es en inglés, de Adam Grant. La verdad ha sido un gran libro, como visteis en Instagram, en la cuenta de Snack Libros, os la dejo por aquí, le puse un 8,5 sobre 10, más adelante haré mi reseña. Para que os hagáis una idea, es la de que hay que dar, hay que ser ahora, como veremos, un donante, que es aquella persona que hace favores a los demás, que siempre aporta sin esperar nada a cambio, y esa es la idea general del libro. Luego aborda pues cómo hacerlo, las diferencias entre las distintas personas que hay, desde la parte de ayudar a los demás, porque se pueden dividir las personas de muchas maneras, y Adam Grant lo hace de esta manera, según lo que ayudan a los demás. A mí me parece un libro muy interesante, sobre todo por cómo veremos ahora las distintas personas que existen, pero principalmente dice eso, los que más éxito tienen, como veremos luego en la escalera, son aquellas personas que donan, es decir, aquellas personas que dan sin esperar nada a cambio, que siempre están buscando qué pueden ofrecer a los demás. Y bien, aquí vamos a empezar con el primer punto del libro, que es dividir a los tipos de personas que existen. Realmente son tres, pero bueno, principalmente podríamos dividirlos en dos, que son los donantes y los receptores. Los donantes son aquellos que, como he dicho, siempre dan sin esperar nada a cambio, es decir, dan, lo que hacen es un análisis coste-beneficio, que al final es todo lo que hacemos para decidir, a la hora de hacer favores, etc., pero es distinto al de los receptores. ¿Por qué? Porque los donantes básicamente lo que hacen es comparar el coste propio del beneficio que tiene la otra persona, es decir, el coste que tienes tú de ir a por agua para dársela a otra persona y el beneficio que es para esa persona el recibir el agua, es decir, quizás la otra persona valora mucho tener agua ahora, que le den agua, y para ti pues es un coste mínimo, porque te cuesta muy poco conseguir agua. Entonces un donante lo haría. Sin embargo, ¿qué hacen los receptores? Comparan el beneficio propio con el coste propio, es decir, ¿cuánto me cuesta a mí darle ese agua y qué voy a ganar yo dándole ese agua? No directamente decir, te doy este agua y gano tanto, no, sino que siempre buscan, me va a hacer un favor ahora, o qué puedo conseguir de esa persona. Como que siempre están pensando en ellos mismos en lugar de simplemente va a agradecer que yo le dé agua y a mí me cuesta muy poco. Entonces, como veis, pues es una persona competitiva, es una persona que tiene que ser mejor que las demás para tener éxito, que realmente no es malo, es decir, ser un receptor no es que sea malo, porque al final el ser humano muchas veces tiende a ponerse a la defensiva y a hacer favores cuando cree que puede beneficiarse, y si no, no lo hace. Pero esto es algo, yo lo entiendo como normal. Quizás yo me podría definir más como entre donante y equilibrador, que es como un punto entre medias que explicaré ahora, pero creo que al final los receptores, de hecho en la escalera que vamos a ver, también se sitúan en una parte bastante alta. Entonces los receptores básicamente están pensando qué pueden obtener de las demás personas, cómo me puedo beneficiar. Tú conoces a alguien, seguro que cuando te hablo de este tipo de personas, donantes y receptores, te viene alguien a la mente, es decir, este tipo de personas receptoras básicamente lo que buscan es, te prestan en clase un lapicero y están pensando en el próximo favor que le vas a hacer. Sin embargo, una persona donante está pensando, ¿qué puede necesitar la otra persona que yo le pueda dar? Quizás no puede escribir en clase y yo tengo hojas para que él pueda escribir, pues le dan una hoja. Esto es básicamente la diferencia principal entre los donantes y receptores. Los receptores están pensando qué pueden obtener de los demás, los donantes están pensando cómo pueden beneficiar a los demás, obviamente también que no sea que el coste de dar sea muchísimo mayor al beneficio que le da a la otra persona. El último tipo, el tercer tipo ese que he dejado ahí, son los equilibradores, que básicamente son un tipo de persona, al final todos tenemos un poco de este tipo, que se basan en la justicia, es decir, intentan al final castigan a los receptores porque dicen, si esta es una persona que no da o que siempre se intenta beneficiar, yo voy a castigarle de alguna manera y voy a premiar al donante. Ya que hace favores a todo el mundo, voy a darle. Estos serían los equilibradores, se rigen por la justicia, intentan dar cuando ellos han recibido, intentan no dar cuando ellos precisamente se han encontrado con un receptor. Entonces lo que intentan es como protegerse, podríamos decir, a sí mismos,
y ayudar también a aquellos que ayudan. Sin embargo, yo creo que muchas personas, los que son equilibradores, realmente no existe nadie que sea equilibrador solo, porque bueno, todo el mundo tenemos un poco de cada cosa. Obviamente hay gente que en un momento es receptora, yo también seré receptor en muchas ocasiones, pues me quiero beneficiar de que he visto que en este sitio puedo conseguir sacar algo para mí mismo y lo hago, pero generalmente se tiende hacia un lado. Al final los receptores, yo creo que se va a ver cuando son receptores, obviamente cada tipo se ve, pero los equilibradores, mucha gente que sea receptora va a decir que es equilibradora y que no, es que yo no voy a dar si no me dan. Al final eso es ser receptor también y no ser donante. Yo creo que el equilibrador está ahí en la cuerda floja y o eres donante o eres equilibrador o tiendes hacia uno. En una empresa podríamos verlo muy fácil. ¿Quiénes son cada uno? Donantes serían aquellos que explican las cosas a los que están por debajo, a los que no las entienden, a los que tienen menos experiencia van y les ayudan sin esperar ninguna ayuda. Los receptores son aquellos que van al jefe y les exigen más salario, piden a los demás que les hagan favores, etcétera, que como veis no es malo, o sea, no tienen nada de malo pedir un mayor salario. Y los equilibradores pues son aquellos que con los compañeros de trabajo comparten la experiencia, comparten lo que hacen, a veces les ayudan, a veces se benefician de los demás, y esa sería básicamente como una caricatura de cada tipo de persona. Ahora bien, voy a comentaros lo de la escalera del éxito que os venía diciendo. El autor, Adam Grant, estudió y vio diferentes estudios que se habían hecho, y los de abajo de la escalera eran los donantes, es decir, los fracasados realmente eran donantes. Lo estudió en un grupo de estudiantes de medicina de Bélgica, creo que eran. Los que peores notas tenían eran donantes. En un grupo de ingenieros, los menos productivos eran donantes. En un grupo de vendedores, vendían un 14% menos los donantes. En varios campos, por así decirlo, se vio que los que eran más fracasados, los que peores resultados tenían, eran donantes. ¿Y esto por qué pasa? Porque al final también está muy bonito decir, sí, si donas vas a tener muy buenos resultados, etcétera, que es lo que viene a decir el libro, pero no todo el mundo. O sea, hay una diferencia entre la gente que dona y realmente podríamos decir que es pardillo, por así decirlo, el típico que ayuda a todo el mundo, ayuda en todo lo que le piden, nunca dice no, y esos se encuentran abajo de la escalera. Y otro punto muy importante es que es un juego de largo plazo, es decir, si tú eres receptor, obtienes un favor enseguida y subes en esta escalera. Sin embargo, si eres donante, vas haciendo favores y quizás al corto plazo no obtienes resultados, pero a medida que va pasando el tiempo, uno te devuelve el favor, otro habla bien de ti, etcétera, etcétera, y va subiendo. Es un juego de largo plazo, mientras que si tú eres receptor es todo a corto plazo. Entonces, ¿qué pasaba? Que también los de los puestos superiores en la escalera eran donantes. Los estudiantes de medicina con mejores notas eran donantes, los ingenieros más productivos eran donantes y ayudaban a los demás. Los vendedores que más vendían un 50% más que el resto, más que los anteriores escalones, quiero decir, eran donantes. ¿Por qué? Por esto que he comentado, es un juego a largo plazo. Quizás esos estudiantes malos era porque habían empezado a gastar su tiempo, a invertir su tiempo realmente en compartir apuntes con los demás. Todo eso no le da resultados a corto plazo, pero el siguiente año otro alumno le deja sus apuntes, otro alumno le pasa exámenes, otro alumno le explica una materia que él no entiende. Esto va así y el primer año no tuvo resultados, pero esto se va generando ahí una bola y cada vez eres más grande, mientras que el receptor, vale, quizás el primer año tuvo más tiempo de estudiar, etcétera, pero cada vez va necesitando más ayudas y al final el donante es aquel que ocupa las posiciones más altas. Esto no quiere decir que el receptor sea malo, ni que el equilibrador sea peor, ni nada, pero nunca, o sea, los de arriba siempre son donantes. Los siguientes ya estarían receptores y equilibradores y luego otra vez estarían los donantes de nuevo. Entonces, si yo lo veo como algo así, la gente es receptora porque tiene miedo, no se quiere arriesgar a ser de esos donantes que fracasan y piensan que si son donantes van a ser ese tipo de personas que son unos pardillos, se encuentran abajo. Pero al final es arriesgarte para conseguir estar ahí arriba y vamos a ver un poco a grandes rasgos cómo diferenciarse siendo donante estando aquí arriba en lugar de ser de los de abajo. Se hizo un experimento muy interesante, creo que se llamaba el juego del ultimátum, que era, se daba $10 a dos personas, ¿vale? A una de ellas se le daba $10 y le decía, si lo consigues repartir entre las dos, te puedes llevar tu parte, ¿no? Es decir, le dan a uno $10 y si lo reparte y el otro está de acuerdo, se llevan el dinero. Si no están de acuerdo en cómo se ha repartido, nadie se lleva nada. Obviamente, por estadística pura,
con recibir tu 1, que es mayor que 0, te sale beneficiosa esa situación, es decir, ya estás recibiendo algo y es mejor que 0. Sin embargo, lo que pasaba era que si se llevaba 1 más del 80%, el otro prefería no aceptar el trato, es decir, prefería que se quedase sin ese 1 y que el otro no se llevara 9. Esto pasó en casi todas las situaciones. Es decir, cuando ya disminuye ese 80%, 7 y 3, sí que lo cogía. Pero, sin embargo, esto es interesante, se hizo como otro juego, otra partida de esto, y aquellos que se habían llevado más, como hemos dicho, se le castiga a los receptores, aquellos que se habían llevado más, luego se les intentaba como cancelar el trato antes, o que se llevaran menos, o que no se llevaran nada, simplemente porque antes se habían llevado más, cuando de nuevo es mejor llevarte algo que no llevarte nada. Y esto es bastante interesante, y aquellos que premiaban a los demás y hacían 5-5, incluso le daban a los demás más, en el segundo tenían mejores resultados y aceptaban los demás mejores tratos. ¿Cómo se consigue ser donante y potenciar todo esto? Lo que hacen es crear una red de contactos amplia, lo que llaman débil, porque realmente es como muchos contactos, pero que simplemente tienen un contacto mínimo, te conocen porque has ayudado a otra persona, es decir, tienen una opinión al final positiva tuya, y transparente, es decir, no mentir, ser honesto, porque al final, si tú estás intentando construir redes de contactos, ayudando, digamos, con algún truco o para aprovecharte o lo que sea, eso al final la gente se entera, es decir, no puedes estar engañando a la gente y pensar, vale, sí, algunos obviamente no se van a enterar, vas a salir beneficiado, pero al final esto, pues el boca a boca te va a perjudicar. ¿Cuál es la diferencia entre donantes y receptores cuando construyen redes de contactos? Porque obviamente hay receptores que tienen muchísimo éxito. Que cuando los receptores intentan construir la red de contactos, lo que hacen es intentar maximizar el valor para sí mismos. Es decir, vale, lo típico de, mira, he conocido a este que es profesor de este colegio, ¿cómo lo puedo aprovechar? Pues porque mi hijo va a ir, vale, me voy a aprovechar. Eso es lo que hacen los receptores. Sin embargo, los donantes lo que intentan es maximizar y cómo puedo aportar esa persona. Quizás conoces a un profesor, siendo receptor no te valdría para nada, entonces te da igual, no le haces ningún favor ni nada, pero el donante simplemente lo ve como, pues voy a hacerle un favor y quizás más adelante ese profesor le hace un favor a él también y se beneficia cuando él no pensó, de este profesor me puedo beneficiar. Sin embargo, al final tiene una red de contactos, conecta personas y va haciendo favores a muchos. Hay un truco que comenta aquí, que creo que se llama el factor de los 5 minutos, algo así, bueno, el truco de los 5 minutos, quédate con esto, y es, cuando tú conozcas a una persona, intenta dedicar 5 minutos a hacerle un favor, es decir, dedica 5 minutos de tu tiempo a hacerle un favor desinteresado a esa persona. Así vas a potenciar muchísimo tu red de contacto, es decir, tú conoces a alguien, se te da bien, yo qué sé, cocinar, pues hazle una comida que sea muy rica, que tardes 5 minutos en hacer muy rápida, una tapa o lo que sea, y se la regalas. O lo que se te dé bien, intenta 5 minutos dedicar, yo que sé, incluso la mínima cosa que se pueda hacer, aunque no sea algo que se te dé estupendo, pero dedica 5 minutos para hacerle un favor. Ese es un truco que realmente va a potenciar tu red de contactos de manera que tenga una opinión positiva, un impacto positivo tuyo. Toda esta idea del libro realmente se puede definir con la frase que viene en el propio libro, que dijo el fundador de BNI. BNI, por si no lo conocéis, es como una empresa de networking mundial enorme, o sea, yo creo que es la más grande del mundo, que es para hacer contactos, para hacer para conocer personas de negocios, para ampliar todo esto. Es un negocio que mueve muchísimo dinero. Y dijo, los donantes ganan. Así, con esas 3 palabras se puede resumir. Pero ¿qué pasa? Que son los donantes los que más dan y los que más ganan, y los donantes los que más dan y los que más pierden o menos ganan, porque están tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, como hemos visto. Voy a empezar ya la reseña mía, y básicamente lo que opino de este libro es que es muy bueno, pero creo que le falta la parte de diferenciar cómo conseguir situarse en esta parte de arriba siendo donante y no en esta parte de abajo. Sí que da algunas directrices, por ejemplo, pues intenta ser donante en aquello que tú haces bien, porque una cosa que le pasa a estos pardillos muchas veces, o sea, todos tenemos, incluso hemos sido esa persona o conocemos la imagen de ese que le gusta una chica y le intenta ayudar en todo, etcétera, pero luego a la chica le gusta el chico malo que
podríamos identificarlo con el receptor. Y el chico que le está haciendo favores constantemente no consigue nada. ¿Por qué? Porque realmente está intentando diversificar, que es un error que también se comenta en el libro, muchísimo. Si tú intentas ayudar en todo a todo el mundo, al final no vas a poder ayudar de forma efectiva a nadie, porque es lo típico, que tienes tantas cosas abiertas que no acabas nada, y además no todo se te da bien. Entonces, si algo se te da muy mal, no intentes ayudar en eso. El típico pardillo este que comentamos, intenta ayudar pues en la ropa, en hacerle un favor, en llevarla a todos lados, y quizás no todo es lo suyo. Al final, gastar tiempo en estar todo el tiempo haciendo esto no es tan efectivo. Lo que sí me gusta es que tiene el libro muchísimas anécdotas, casos reales de inversores que los puedes buscar en internet, por ejemplo, y es un inversor que ha invertido en una compañía, y tú buscas el inversor y realmente invirtió en esa compañía, puedes encontrar la historia de cómo ayudó al otro, al fundador de la compañía en la que invirtió. Tiene historias que son bastante nutritivas y se ven los ejemplos que él comenta muy bien, y eso me gusta, pero como digo, no tiene esa parte del diferenciarte entre el escalón bajo y el escalón alto de los donantes, que yo creo que es esencial. Es decir, yo me he quedado con la idea de los donantes realmente consiguen muy buenos resultados, eso es obvio, pero sin embargo, al final temes por ser de esos donantes que se quedan abajo. Otro punto que también es importante es el de decir no. O sea, no decir siempre sí a todo, aunque seas donante, aunque intentes ayudar. Si tú estás todo el día, sí, vale, te hago esto, sí, vale, venga, te hago este favor. Así tampoco van las cosas. O sea, no hay que estar intentando ayudar constantemente a todo el mundo, hay que concentrar los esfuerzos. Lo explica muy bien con el caso de en el avión. Si habéis montado un avión, te tienes que poner primero la mascarilla a ti mismo y luego al acompañante. ¿Qué pasa con estos donantes que están aquí abajo? Que lo que intentan es poner máscaras a todo el mundo, ayudar a todo el mundo, ayudar a todo el mundo, y al final se asfixian ellos. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente, primero, protegerte a ti mismo, ver que tú estás bien, ver que estás desarrollando el proyecto tuyo bien, y luego ayudar a los demás. Al final es esto de dispersarse y intentar ayudar a todo el mundo. No, tú que seas una de esas personas a las que te intentas ayudar y luego también el resto. Por tanto, si eres donante, te aconsejo esto: no intentes dar hasta que te perjudique. O sea, al final, si te está perjudicando, obviamente tienes que saber que ahí tienes que parar de dar. Cuando te quedas sin aire de la mascarilla, para de dar, intenta también darte a ti mismo. Ese sería el consejo que yo te daría. Y otro punto importante del libro es: busca aquello que genere impacto real en las personas. No intentes ayudar en una cosa que le da igual al otro. Intenta buscar qué puede impactar o qué le puede gustar a esta persona. ¿Realmente es un coste para mí? No, entonces ayudas. Intenta ayudar siempre en las áreas que generen más impacto. Espero que os haya gustado este resumen, esta reseña. Me podéis, como siempre, dejar por aquí vuestras sugerencias de libros que queréis que resuma. También os dejo mi Instagram personal para que me sigáis, el de Snack Libros os lo comenté antes, y nos vemos en el siguiente episodio.